Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Uno nunca sabe con una clase grabada a qué hora la gente la escuchará. Bueno, mi nombre es Guido Corman y les voy a presentar la clase teórica número 11 de la materia clínica psicológica y psicoterapias, emergencia e interconsultas. Les voy a hablar de la revolución del bienestar y su influencia en el campo de la psicoterapia. No, más precisamente, lo que va a tratar el teórico de hoy es de meditación y psicoterapia, o mindfulness o conciencia plena, y terapia cognitivo-conductual. Bueno, para la clase de hoy vamos a tener una serie de preguntas que nos vamos a proponer responder en este teórico. ¿Por qué se producen cambios en la terapia cognitivo-conductual? ¿Por qué incluir prácticas de mindfulness o conciencia plena en los tratamientos de orientación cognitivo-conductual? Y dentro del amplio espectro de tratamientos de terapia cognitivo-conductual, ¿cuáles son los modelos que vienen incorporando estas prácticas? Y por último, ¿cuáles son los fundamentos teóricos que llevan a incluir estas prácticas de mindfulness dentro de los tratamientos cognitivo-conductuales? En primer lugar, los cambios que se producen en la terapia cognitiva-conductual es el normal proceso de cambio en el conocimiento científico. Si dentro del conocimiento científico, si ustedes observan cualquier campo, ningún conocimiento se mantiene igual después de 10 o 20 años. Y en el campo de la terapia cognitiva-conductual, el primer texto, ¿no?, donde uno podría decir iniciático de la terapia cognitiva, sería un texto de 1963 de Aaron Beck. Si uno observa de qué fecha es, uno diría, bueno, ya pasaron 57 años, ¿sí? Cuando Beck publicó su primer artículo, estábamos en el DSM-1, ahora estamos en el DSM-5. Se produjeron un montón de desarrollos de la ciencia cognitiva, el desarrollo de las neurociencias, cambios en la farmacología, ¿sí? Y en la actualidad incluso tenemos propuestas alternativas diagnósticas al DSM-5 de orientación cognitiva conductual. Uno podría decir que pasaron ya muchas cosas y es esperable que los modelos cognitivos conductuales vayan cambiando. Otra cosa para pensar es, uno se podría preguntar, ¿es razonable que un modelo teórico y una práctica clínica no cambien luego de 57 años? Muchos investigadores trabajando, muchos clínicos reflexionando, una sociedad totalmente distinta a la de la década del 60 a la actual. Entonces, al revés, es excepcional de que algo no cambie. Algo que uno podría preguntarse, ¿no?, si uno va siguiendo los primeros textos de Beck, es cómo llegamos de registrar pensamientos automáticos a incorporar prácticas de mindfulness o de conciencia plena, hablar de valores, del sentido de la experiencia humana, incorporar conocimientos de la psicología evolutiva. Y esto tiene una corta historia, porque estos modelos empiezan a tener impacto en los 90. ¿Sí? Entonces vamos a recuperar un poco las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las causas para que la terapia cognitiva conductual, el tratamiento más investigado, empiece a incorporar prácticas de meditación o mindfulness? Entonces, pensemos un poco, como bien les dije, en la década del 90. Sí, en la década del 90 ya hay terapia cognitiva para casi cualquier trastorno y patología mental. Piensen que la verdadera difusión de la terapia cognitiva es en los 80 y ya en los 90 se popularizó y se empezó a investigar para casi todas las patologías. Pero para poder responder un poco a la pregunta que nos viene llevando, tenemos que ir al inicio de los 80, un poquito antes, años 79, con la aparición del modelo de reducción de estrés basado en mindfulness, que va a impactar de manera muy significativa en la terapia cognitivo-conductual.
Y en primer lugar tenemos que observar la figura de Jon Kabat-Zinn, que fue el que desarrolló el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, ¿no? O conciencia plena. En la actualidad ya casi se usa directamente la palabra mindfulness, una incorporación de la palabra en inglés al idioma español. Es algo interesante cuando uno piensa a darle un poco la vida de Jon Kabat-Zinn, ¿no? Que él es el desarrollador de este modelo, pero él viene de la biología molecular, ¿sí? Él se doctoró en el año 1971 bajo la dirección de Salvador Luria, ¿sí? Un premio Nobel en biología, en medicina, en sus investigaciones en biología molecular. Y él dio un salto de abandonar una carrera de biólogo molecular, que él es como, piénsenlo un poco como si uno estuviera jugando al fútbol y estuviera en el equipo más exitoso y abandona para ir a dedicarse a algo totalmente distinto. Él va a desarrollar el programa de reducción de estrés, ¿sí? Que es de alguna manera la incorporación de algunas categorías generales del sistema palindio, que van desde prácticas de meditación, ¿sí? Incorporación de Hatha Yoga, escaneo corporal. Él va a desarrollar de alguna manera un conjunto de prácticas aptas para todo público, ¿sí? Y la intención que él tiene es aumentar la conciencia de la vivencia del cuerpo, las emociones y los estados mentales y todos sus contenidos. Es aumentar la percepción. Cuando uno piensa un poco esta práctica, es una versión occidentalizada de la práctica budista para enfrentar el malestar. Y hay un hecho interesante en este modelo. Cuando se empezó a desarrollar, no solamente tuvo un gran éxito en el interés de las personas, sino que más de la mitad de las personas que hicieron en los primeros años el programa de reducción de estrés se interesaron tanto que se formaron para entrenar a su vez a otros. Y esto es un fenómeno muy interesante. Bueno, la primera definición de mindfulness la da Kabat-Zinn en el año 1979 y es una definición que requiere interpretación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no es muy clara. O sea, uno lo puede explicar, pero requiere como darle una vuelta. Prestar atención de una manera particular, con el propósito en el momento presente de actuar sin emitir juicio de valor. Acá lo que nos está hablando es de frenar el proceso automático de evaluación y focalizar en el presente. Y una segunda parte es toma de conciencia no elaborativa, no prejuiciosa, centrada en el presente, en donde cada pensamiento, sentimiento o sensación que aparece en el campo atencional es tenido en cuenta y aceptado tal cual como es, ¿sí? Está hablando de una dimensión de aceptación. Pero si uno debiera resumir esto para el campo de la ciencia psicológica, no es suficientemente claro. En el año 2004, un conjunto de investigadores liderados por Bischoff empieza a pensar cómo operacionalizar este concepto. ¿Sí? Esta es la primera operacionalización que fue utilizada en la mayoría de las investigaciones. Mindfulness tiene dos partes: autorregulación de la atención de la experiencia inmediata, es decir, la persona focaliza en el momento presente, aumentando el reconocimiento de qué es lo que está ocurriendo en su campo atencional, de sucesos mentales y corporales o emocionales. Y esto guiado por una actitud de curiosidad, apertura y aceptación hacia la propia experiencia de cada momento. Sí, esta es una de las primeras operacionalizaciones y se hicieron varios instrumentos para poder evaluar las prácticas de mindfulness. Y esto continuó a lo largo del tiempo generando nuevos análisis. ¿Sí? Este es un trabajo bastante reciente. Sí, lo llevó a cabo Moscoso, que es un investigador que investiga hace muchos años sobre la utilización de las prácticas mindfulness en cáncer. Él va a decir qué es lo que genera el mindfulness.
tres categorías. Uno, una habilidad para sostener la atención, ayuda a interrumpir y a desactivar la desregulación emocional y normaliza las distracciones que ocurren de manera habitual. Es un proceso de entrenamiento en la atención que nos normaliza el funcionamiento de nuestro pensamiento y nos ayuda a frenar posibles desregulaciones emocionales. Una segunda parte estaría la reevaluación mental, ¿sí? Un mecanismo que posibilita un cambio de perspectiva a partir del entrenamiento en aceptación, desapego y una actitud proactiva en el manejo de situaciones estresantes. Y por último, una respuesta de relajación. Y esto es algo interesante, no es el objetivo de la práctica. Muchos a veces confunden relajación con las prácticas mindfulness y no es el objetivo, ¿sí? El objetivo de las prácticas mindfulness es aumentar el campo de la conciencia en un sentido global, pero Moscoso dice que también muchas veces produce relajación. Bueno, ahora vamos a relacionar un poco cómo este nuevo modelo que se fue desarrollando termina impactando en la terapia cognitiva. Pero habría que recuperar un poco que ya desde la década del 80, cuando la terapia cognitiva se popularizó, había una serie de críticas que venían marcando distintos ejes, ¿sí? Por un lado, la dimensión interpersonal, que no estaba tan presente en la terapia cognitiva, y por otro, los desarrollos de la ciencia cognitiva, que venían discutiendo que la terapia cognitiva solamente tenía el nombre y no tomaba mucho de las categorías básicas de la ciencia cognitiva, ¿sí? Y ahí vemos un poco los trabajos de Kahneman, donde dice: los errores de procesamiento de los pacientes depresivos no serían diferentes de los cometidos por las personas no deprimidas. La diferencia radicaría en la dirección del sesgo y no en la distorsión en sí. Dentro de estas críticas también está la relación pensamiento-ánimo o pensamiento-emoción. ¿Sí? Beck va a expresar que el pensamiento negativo y el afecto y el cambio biológico son dos caras de la misma moneda. ¿Sí? El pensamiento puede inducir un estado de ánimo negativo y un estado de ánimo negativo puede inducir un pensamiento negativo. Es decir, hay una continuidad entre lo que uno piensa y lo que uno siente. Y acá es donde va a aparecer John Tisdale, que lo venía criticando desde la década del 80, ¿sí? Es como el anti-Beck, John Tisdale, donde dice: lógica y emoción muchas veces pueden entrar en conflicto. Saber algo y poder sentirlo no es lo mismo. Lo que él viene diciendo es que hay distintos sistemas que procesan tanto emoción como pensamiento. Y el ejemplo clásico de esto es: alguien se separa y está muy triste por la separación. Entonces viene un amigo o amiga y le dice: mira, bueno, lo mejor que te pudo haber pasado es separarte, venía muy mal. La persona puede entenderlo racionalmente y se sigue sintiendo mal, ¿sí? Este es uno de los clásicos ejemplos. Bueno, algunos de los nuevos modelos que incluyen estas ideas, es decir, de combinar terapia cognitiva conductual con prácticas mindfulness, serían la terapia de aceptación y compromiso de Hayes, la terapia dialéctico-conductual de Linehan, la psicoterapia funcional analítica de Kohlenberg y Tsai, la terapia centrada en la compasión de Gilbert. Y esta la dejé en inglés porque me encanta su nombre, ahora la traduzco: Loving Kindness Meditation, meditación basada en el amor y la cortesía, de Hoffman, ¿sí? Vieron que dicen que la terapia cognitiva conductual es media cuadrada. Para mí parecemos los ositos cariñosos con esos títulos. Tenemos la terapia cognitiva basada en la conciencia plena de Siegel, William y Tisdale, y la terapia metacognitiva de Wells. Estos son algunos de los modelos, puedo haber incluido algunos otros. Y ahora vamos a hacer como un recorrido general, ¿sí?, sobre algunas ideas
que impactan en la terapia cognitiva conductual y que de alguna manera están derivadas de la incorporación de las prácticas mindfulness y de los desarrollos de la ciencia cognitiva. ¿Sí? Una primera parte es el rol del malestar como parte de la vida. Y acá hay como, si quieren, como un poco de orientalización de las prácticas, ¿no?, psicológicas. Pues es una idea, si quieren, de las prácticas budistas, ¿no?, que a veces pensamos que no deberíamos sufrir y el malestar es parte de la vida. Y los que se dedican a la clínica les resulta más o menos razonable. ¿Por qué? Porque la prevalencia de los trastornos mentales es aproximadamente del 30%, dependiendo del estudio. Hay 20 millones de alcohólicos, 30.000 personas por año cometen suicidio, y el sufrimiento es una característica general de la vida. Uno no se va de esta vida sin bastante sufrimiento, ¿no? Capaz tiene una muerte tranquila, pero pérdida de seres queridos. Entonces, estos modelos enfatizan que parte de lo que nos va a pasar en esta vida, incluso si nos va muy bien, implica sufrimiento. Otra característica importante es que el pensamiento muchas veces intensifica el malestar. ¿Sí? Y esto es algo que todos los modelos retoman con distintas perspectivas. ¿Sí? Que hay ideas como básicas donde el problema no es que uno sufra, sino muchas veces el problema es cómo el pensamiento alarga el malestar y cómo muchas veces utilizamos el pensamiento para regular la emoción. Otra categoría interesante es la de la fusión cognitiva, ¿sí?, que es confundir nuestro pensamiento con la realidad. Fusión cognitiva es una categoría de la terapia de aceptación y compromiso, pero vamos a ver ideas muy parecidas en los otros modelos con otros nombres, ¿sí? Entonces tenemos que confundimos nuestro pensamiento con la realidad. Si ustedes piensan en algo que les haya pasado, que todavía les duela, si lo evocan mentalmente probablemente les genere malestar. ¿Por qué? Porque hay como una continuidad, uno lo vive como una realidad. En cambio, si yo les pido que piensen en algo que no tiene ninguna relevancia emocional para ustedes, les es indiferente. Si les digo piensen en un elefante rosa que los saluda, se les aparece la imagen, pero con total indiferencia. Piensen en algo que les duela o les moleste y van a ver que levanta la emoción. Otra categoría importante es el de la rumiación, ¿sí?, que es como que el pensamiento se va orientado a eventos del pasado y lo que suele hacer es prolongar nuestros estados de ánimo negativo. ¿Vieron cuando uno piensa, no tuvo una discusión con alguien y dice, en el momento tuve que haber dicho tal cosa, tal otra? Sí, y acá están todos los trabajos de Nolen Joaquima, sí, que tiene un libro muy interesante que se llama Mujeres que piensan demasiado, que es sobre el rol de la rumiación. Nolen Joaquima falleció hace relativamente poco, y lo que ella va a señalar es que las personas que tienen vulnerabilidad a la depresión no solo difieren en lo atinente al contenido de su cognición, que son habitualmente cogniciones más negativas, sino también el modo en que enfrentan el ánimo negativo, que es aumentando la cadena de pensamientos y reflexionando más. Y esto es interesante, porque todos los estudios de rumiación lo que dan cuenta es que la rumiación lo que hace es hace más difícil la resolución. Y esto piensen, no sé si tienen algún amigo o amiga que tenga una pareja que hace años viene contándoles que anda muy mal y les cuenta más o menos como toda una serie de desgracias con la pareja, y uno dice, bueno, separate, y le dice, bueno, voy a ver qué hago, y así años y años, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? La rumiación lo que hace es alargar el malestar. Vean un ejemplo. ¿Sí? Mariana es una estudiante de psicología y se encuentra muy preocupada porque tiene que hacer una entrega y se encuentra sin ganas de hacerlo. Me imagino que a ustedes nunca les pasó algo así. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a pensar respecto de sus ganas de hacerlo. Y empieza a pensar ¿no será que no tengo ganas de hacerlo? Y se empieza a cuestionar la elección de la carrera. Si no me dan ganas de hacerlo es porque no sirvo para esto. Estoy todo el día pensando en eso y preocupándome.
porque si no lo hago me va a ir muy pero muy mal, lo cual es razonable pensar. Pero vean acá, en vez de ejecutar y ponerse a hacer la entrega, se la pasa pensando de que no tiene ganas y que le da fiaca. ¿Y qué es lo que hace? Cuanto más lo piensa, más alarga el malestar e impide la resolución. ¿Sí? Se sienta frente a lo que quiere estudiar y mientras se va a poner a hacerlo dice, bueno, no aguanto más y me distraigo un poco en Facebook, en Instagram. La verdad tiendo mucho el tiempo mirando las redes, pero no me dan ganas, me da mucha fiaca. No sé si alguna vez les pasó, pero esto es interesante. Cuando uno más se conecta con la emoción que siente cuando algo le da fiaca o no tiene ganas de hacerlo, más se alarga el malestar. Entonces, mucho de lo que estos modelos nuevos que incorporan prácticas mindfulness empiezan a pensar es si lo que se vuelve dañino es el pensamiento y no podemos dejar de pensar. Entonces, ¿por qué no le enseñamos a los pacientes a descentrarse de los pensamientos? ¿Qué sería descentrarse? Y esto me refiero a terapia cognitiva basada en la conciencia plena. Descentrarse implica ver a los pensamientos solo como pensamientos más que una forma de reflejar la realidad y posibilita evitar la rumiación. ¿Sí? Todo del trabajo de Siegel, Williams y Tisdale, terapia cognitiva basada en la conciencia plena, donde lo que empiezan a ver es, más que operar una corrección sobre el pensamiento, lo que deberíamos posibilitar es darle a los pacientes herramientas para poder descentrarse y poder ver a los pensamientos como lo que son, solo pensamientos y no la realidad. Y siguiendo con esta línea podemos ver el trabajo de Wells, ¿sí? Donde lo que él empieza a pensar cuál es la relación entre la cognición y la metacognición, entre los pensamientos y nuestra lectura de nuestros propios pensamientos. Y lo que va a decir es, los pensamientos no importan, lo que importan es la reacción a los mismos. ¿Y a qué se refiere con esto? Todos tenemos pensamientos negativos y todos cada tanto creemos en esos pensamientos. Sin embargo, no todos lo experimentan de manera continua y sienten ansiedad y depresión en forma continua. Y lo que se empieza a preguntar es qué es lo que lleva a que una persona pueda desentenderse de estos pensamientos mientras que otros se hunden en un malestar profundo y prolongado. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Un ejemplo clásico cuando yo pienso esto es, no sé si alguna vez les pasó que les van a dar un bebé recién nacido y el pensamiento es, ¿y si se me cae y lo rompo? ¿Sí? Un pensamiento catastrófico. La mayoría de nosotros se sobrepone y agarra al bebé y dice, bueno, se me va a caer. Pero ¿qué pasaría si uno evita agarrar el bebé? Y así se nos ponga en un montón de situaciones donde nuestros pensamientos habitualmente aparece como probabilidad algo negativo, pero tenemos la capacidad de desecharlo. Y acá Wells lo que nos diría es que hay que pensar en una respuesta metacognitiva. ¿Sí? La respuesta metacognitiva es la que es responsable de la salud o lo patológico de una mente. Lo que determina las emociones que una persona experimenta y su control sobre ellas no depende meramente de lo que piensa. No es que uno piensa algo negativo y eso lo afecta, sino de cómo piensa acerca de eso. ¿Qué quiere decir esto? Piensa que nosotros pensamos un montón de cosas y a muchas no le prestamos atención y a otras les damos una gran importancia. ¿Sí? Lo saludable acá sería poder desechar los pensamientos. Ejemplo, van a rendir un examen y dicen, no me acuerdo nada, el momento previo a entrar a rendir, y dicen, bueno, ya me voy a acordar y entran. Si ustedes le hicieran caso a ese pensamiento, simplemente se irían antes de entrar a rendir el examen. Bueno, entonces, para ir resumiendo lo que vimos en el teórico de hoy. Por un lado, describimos las causas de la transformación en los modelos actuales de la psicoterapia, ¿sí? Describiendo un poco qué es la transformación, es el proceso normal del conocimiento científico. La idea de que nada se va a mantener incólume luego de 10, 15 años, generalmente hay cambios. Por otro lado, dimos el fundamento para la utilización de las prácticas mindfulness en los tratamientos de orientación cognitivo-conductual. Sí, y esta es una idea interesante que es, por un lado, la discusión respecto
de los estudios de ciencia cognitiva a los modos del procesamiento mental, y por otro lado la incorporación de estas prácticas fundamentadas en el cambio de foco. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a pensar un poco más los procesos por sobre los contenidos. Y también comentamos los fundamentos teóricos, ¿sí?, de por qué incluirlos en estas prácticas, puntualizando algunos de los procesos claves que podrían verse afectados por las prácticas mindfulness, como son el rol de la rumiación, por poner un ejemplo. Bueno, esta era un poco la idea de la clase de hoy.